Se abre la sesión. Muy buenas tardes, estimados colegas, estimados invitados. Quiero anunciar que la sesión quinta ordinaria se da por aprobada su acta por no haber sido objeto de indicaciones, y el acta sexta ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta, señor presidente. Muy bien, no habiendo documentos para la cuenta, ofrezco la palabra en el punto varios. Diputada, señores diputados, punto varios. Si no hay propuesta de análisis de punto varios, debo recordar el acuerdo tomado en la sesión anterior, por el cual corresponde recibir en esta sesión a las siguientes autoridades. Jefe de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, señor Ignacio Canales. Bienvenido, don Ignacio. Al director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, doctor Dagoberto Duarte, Cuáper. Doctor Duarte, bienvenido. El director del Servicio de Salud Coquimbo, señor Ernesto Jorquera Flores. Ahí está. Si quiere, pasa. Muy bien. Bienvenido, don Ernesto Jorquera. El director del Servicio de Salud Ñuble, señor Iván Paul Espinosa. ¿Cómo está, don Iván? Bienvenido. Y a los presidentes de las comisiones evaluadoras de licitaciones de los señalados servicios de salud. Iván Marín, y también el jefe jurídico de la Dirección de Servicios. ¿Cómo? Don Iván Marín. Y Leticia Zamorano de Valparaíso. Bien, bienvenida. Bueno, tenemos una sesión muy importante. Estamos retomando en la práctica el receso del mes de febrero. Por lo tanto, hemos cumplido con invitarlo a esta sesión y tenemos un tiempo acotado porque la mayoría de los miembros de esta comisión parlamentaria somos miembros de una comisión que comienza a las 17:30, que es la Comisión de Salud. Esta vez nos vamos a ser interrumpidos por una sesión especial porque ha sido suspendida. Por lo tanto, no debiésemos tener interrupciones, y yo propongo la siguiente modalidad de funcionamiento: que los señores invitados se distribuyan los tiempos de presentación, que pueda ocupar alrededor de la mitad del tiempo que tenemos para esta sesión, y posteriormente, una vez que hemos escuchado las presentaciones de las autoridades invitadas, proceder a las preguntas que puedan plantear los parlamentarios miembros de la comisión o algún otro que haya querido hacerse presente. ¿Les parece? Muy bien. Sin más trámite, yo daría la palabra en orden de precedencia. ¿Sí? ¿Al doctor Duarte? Señor Canales, tiene la palabra. Hágase cargo. En la base. Señor presidente, a través de usted, nosotros vamos a hacer las posiciones de los 3 hospitales que se discutió en la sesión pasada, que se iban a poner ahora. Entonces, vamos a partir con Valparaíso, Coquimbo y Ñuble. Exacto. Para los distintos comentarios y preguntas. Muy bien. ¿Valparaíso? Ok. Hospital Carlos Van Viura. Claudio Vicuña. San Antonio. Sí. Bien, muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio voy a contar y voy a relatar un poco cuál fue la situación de la licitación del Hospital Claudio Vicuña. Para poner en contexto el trabajo que nosotros hemos estado haciendo, tenemos aquí un resumen de las obras que se han licitado o se han construido en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio desde el año 2008 hacia adelante. Si ustedes se fijan, hay varios CEFAN ahí: Reina Isabel, Marcelo Mena, de la Comuna del Paraíso, el CECIN, o Centro de Salud Insular de Juan Fernández, que se terminó de construir el año pasado y que está en funcionamiento ya de hace un año. Está en construcción el CEFAN de Algarrobo, está terminado Rodelillo, también en la Comuna del Paraíso. Estamos en construcción del CEFAN El Tao. Aparte de eso, hay otras obras menores, como el SAMU del Hospital Carlos Van Buren, la remodelación de la unidad de emergencia del Hospital Claudio Vicuña, la demolición del ex Hospital Selmena, que es un edificio que está bien utilizado del año 71,
la reposición de Cefam Las Cañas, que se quemó en el incendio de Valparaíso del año 2014 y que se repuso el mismo año. La construcción del SAR de Valparaíso, que está en funcionamiento ya, aquí en la comuna de Valparaíso. La construcción del SECOS de San Sebastián, que ya está terminado y pronto a funcionamiento. Y la habilitación de las obras complementarias o normalización del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, que es una parte inicial del proyecto de construcción del nuevo hospital, pero que se hizo en forma anticipada para ir ganando tiempo. ¿Siguiendo? Las fechas o hitos de la construcción del nuevo Hospital Claudio Vicuña. En abril de 2016 se llama la licitación para la construcción del hospital usando las bases 134 y 138. En agosto se hace la apertura técnica, a la cual se presentan 5 oferentes. Digamos también que a la visita técnica fueron 9 empresas, y de estas 9 empresas finalmente 5 hicieron ofertas. En agosto del 2016 se presenta a la Contraloría Regional una propuesta de adjudicación, la cual fue conversada y discutida con los miembros de la Contraloría Regional. Producto de esas conversaciones se retiran la propuesta y se incorpora una nueva, básicamente para ampliar alguna información, que se incorpora se ingresa en el mes de octubre del 2016. Y de entonces pasaron aproximadamente 3 meses hasta que en diciembre de 2016 la Contraloría representó la adjudicación. En enero se hace una apelación a esta resolución de la Contraloría, la cual no fue acogida. Respecto al valor estimado de las ofertas, sí. No, el estado actual es que ahora ya estamos en una segunda licitación. Sí, eso viene al final de la presentación. Una nueva licitación, sí. Dentro de la primera licitación, este es un valor estimado a las ofertas. Digo estimado porque finalmente solamente una se pudo evaluar desde el punto de vista económico y las otras son estimaciones. La que se estaba proponiendo era OHL con un valor de 95.400 millones, la que nosotros proponíamos como adjudicación, con un presupuesto de 94.862, es decir, había un sobreprecio de 500 millones. Era marginal en realidad, no era, está en el fondo dentro del presupuesto. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuáles son las razones que dio la Contraloría para no tomar razón en la primera resolución o para representar la primera resolución? Primero, se objetó que la Comisión de Evaluación no haya considerado en su evaluación la oferta de Acciona Infraestructuras, que era uno de los oferentes. La razón por la cual la Comisión de Evaluación no lo consideró fue porque no se presentaron algunos certificados. En este sentido, la Contraloría mencionó que no había que tener un criterio tan apegado a las bases o tan estrictamente sujeto a las bases. La segunda razón es que la empresa a la cual nosotros estamos proveyendo la adjudicación presentaba 2 profesionales, la experta en prevención de riesgo y el programador de obras, que no acreditaban la experiencia, según lo que estableció la Contraloría. Y la tercera es que la empresa que nosotros proponíamos la adjudicación adjuntaba certificados que no permiten constatar que las obras a las que se hace mención fueran obras equivalentes. Sigamos. Posteriormente nosotros hicimos una apelación y Contraloría no aceptó esta apelación. Y las razones para no aceptar la apelación fue que se insistía en las primeras 3 observaciones que ya mencioné recién, que respecto al proponente cuya exclusión fue objetada no se acompañan los antecedentes que permitan examinar la legalidad de la misma, así como que no entregamos los antecedentes para definir por qué no habíamos considerado la propuesta de Acciona, que la resolución en ese momento no contaba con financiamiento y que habían, está entre comillas, diversas prevenciones, digamos, preguntas que se formularon en la fase de preguntas y respuestas de la licitación. Sigamos. Respecto a las diversas prevenciones, y aquí voy a hacerme cargo de las 5 observaciones de atrás hacia adelante, se refiere a las preguntas que fueron realizadas. Digamos de partida que a nuestro juicio de las visitas de terreno
5 de las 9 empresas que visitaron terreno hicieron ofertas. Por lo tanto, a nuestro juicio, el hecho de que se hayan hecho preguntas no significa que no haya claridad respecto a lo que hay que construir. Y por otro lado, da la impresión de que existía un número adecuado de preguntas, lo cual también es un criterio discutible, porque yo no sé cuántas serían las preguntas adecuadas en un proyecto de este tipo. ¿Ya? Es decir, si hay muchas preguntas o prevenciones, como dice la Contraloría, significa que hay algo que está mal. Es una pregunta que no me queda muy claro. Una de las razones por las que no se acogió la apelación es porque no se contaba con financiamiento. Sin embargo, el día 30 de diciembre de 2016, la DIPRES, a través del decreto 1971, modificó varias iniciativas de inversión en el sector público referidas a proyectos de inversión del Ministerio de Salud. Este decreto señala en su página 4 el límite máximo de los compromisos futuros para diversas iniciativas. Y en el caso del Hospital Claudio Vicuña se especifica que para el año 2017, es decir, de este año, el límite máximo alcanza a poco más de 22.000 millones de pesos. La Contraloría tomó razón el día 4 de enero del presente año. Entonces, la Contraloría sí sabía que habían presupuesto disponible. ¿Ya? Sigamos. Respecto a que nosotros no entregamos los antecedentes respecto a la propuesta de acciones, digamos que cuando se ingresó la apelación a la Contraloría, se hizo a través de un ordinario, y en la primera página del ordinario está lo que ustedes ven ahí a mano derecha, donde hay un análisis detallado del administrador de contrato que presentó Acciona y del jefe de terreno que presentó Acciona, y se ve que ninguno de los dos cumple con el tiempo necesario que se pide en las bases para ser parte del equipo. Y esto fue, este cuadro se hizo en una reunión de la Comisión de Evaluación, que se juntó después de que la Contraloría nos objetó la primera vez, el 29 de diciembre. Se analizaron los antecedentes que entregó Acciona, concluyendo que 2 de los profesionales, que son los que están a mano derecha, no podían ser evaluados porque no tenían el periodo mínimo de excelencia. Y sin embargo, según la Contraloría, se rechaza la apelación porque no se entregaron los antecedentes. Antecedentes, como les digo, están ahí a mano derecha y están en el ordinario con la cual se ingresó a la apelación. Entonces, no entendemos por qué se dice que no se entregaron los antecedentes. ¿Sigamos? Después dice que la empresa adjuntó certificados que no permiten constatar que las obras a las que se hace mención fueron obras equivalentes. Este fue uno de los temas que más se discutió en el mes de septiembre, en la reunión entre la Contraloría Regional y el Servicio de Salud. Efectivamente, la empresa, y no solamente esta, sino que yo creo que todas, entrega una serie de certificados de obras que no son equivalentes, y es misión precisamente de la Comisión de Evaluación chequear cuáles son las obras equivalentes y cuáles no. Y este, como le digo, fue un tema tratado latamente, digamos, con los revisores de la Contraloría. En esas reuniones con la Contraloría se acordó que esos certificados no serían considerados. En la página 7 de la Comisión de Evaluación, que fue entregada a la Contraloría, junto con la primera resolución, se lee que son considerados para la evaluación 125.795 metros cuadrados, y al final de la misma página se lee que el listado de obras señaladas como experiencia en obras equivalentes no acreditan por no cumplir, es decir, se hace una distinción de las obras que sí fueron consideradas de las que no fueron consideradas. Y este detalle está en el acta que se entregó en la primera resolución. Por lo tanto, el hecho de que la empresa haya presentado certificados de obras no equivalentes no significa que nosotros no hayamos hecho la distinción tal como se haya acordado con la Contraloría. Respecto a la prevención de riesgo, aquí yo creo que lo que hay básicamente es un cambio en los criterios con lo cual se examinan las bases por parte de la Contraloría. Y para eso yo quiero mostrar este ejemplo de 2 obras, 2 proyectos de construcción que fueron enviados a la Contraloría en el último tiempo. El que está a la izquierda son las obras complementarias para la construcción de un nuevo hospital de San Antonio. Esta es una licitación que se hizo con las bases 134 y 138. Se presentó sobre una empresa, la empresa Índico, que presentó como prevencionista de riesgo a una profesional de apellido KGN, y la Contraloría tomó razón el 23 de diciembre de 2015 sin ninguna observación. A mano derecha
se dio un segundo proyecto, una segunda licitación, que es la construcción del Cefam de Algarrobo, que en el fondo es la construcción de la parte final, porque era un proyecto que se paró porque la empresa que se lo había adjudicado inicialmente quebró, ¿ya? Por lo tanto, era solamente terminar la construcción del Cefam de Algarrobo. Se usaron las mismas bases de la anterior, las bases 134 y 138. También se presentó solamente una empresa, Maestranza Bet, que presentó la misma prevencionista de riesgo, la profesional KGN. Y esta licitación fue devuelta a la Contraloría y se representó porque la Contraloría señala que no se acreditaron los 5 años de experiencia del experto en prevención de riesgo. Es decir, el 2015 la consideró bien, el 2016 la consideró mal. Es la misma... ¿Cómo? En el caso de Cefam de Algarrobo son 1.000 millones y en el caso del Hospital San Antonio son 2.000 y tantos millones, ¿ya? Son las mismas bases en todo caso. Sigamos. Ahora, en virtud de esta discusión que se dio con la Contraloría, nosotros hicimos un análisis de todos los profesionales que se presentaron de las 5 ofertas para la construcción del nuevo Hospital de San Antonio. Y ahí se puede ver que, por ejemplo, la empresa número 1 no acredita 2 profesionales, el experto en prevención de riesgo y el profesional programador de obras. La 2 igual, pero agrega más el profesional coordinador modelador BIM. La 3 no acredita a los 2 de arriba y el experto en prevención de riesgo. O sea, en general hay problemas con la acreditación de experiencia, de acuerdo al criterio de Contraloría, en todas las ofertas. En todas, ¿ya? Y la que es pareja en todas es la experta en prevención de riesgo, ¿ya? Es como es un problema de las bases que las empresas no se estarían adecuando a lo que supuestamente piden las bases de acuerdo a la Contraloría. Siguiente. En virtud de eso, lo que nosotros hicimos ahora es que estamos ya en un segundo proceso de licitación y enviamos a la Contraloría Regional una modificación a las bases con el fin de superar las dificultades encontradas en el primer proceso licitatorio, que en el fondo es cómo se evalúa la experiencia de los profesionales. Esta propuesta se presentó el 27 de febrero y estuvo basada básicamente en lo que expresó el Contralor en la sesión del 24 de enero, que él dijo que durante el proceso de licitación los servicios de salud podríamos hacer una presentación para modificar una parte de las bases y así evitar tropiezo en el resultado final. Estamos a la espera de ver cuál va a ser la respuesta de la Contraloría Regional respecto a esta propuesta que nosotros hicimos. Eso es todo. Yo preferiría continuar con la modalidad de presentación esta vez. No, con Coquimbo. Y posteriormente vamos... Ok, pero acotemos el tiempo de preguntas para que... Y yo les pediría hacer preguntas. Los comentarios que sean breves, que sean introductorios de una pregunta. Diputada Carla Rubilar. Respecto de algunos de los invitados... Sí, lo voy a leer. Están presentes respecto del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Leticia Zamorano, subdirectora de Recursos Físicos y Financieros y presidenta de la Comisión Evaluadora, y Mario Villagra Jamet, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica. ¿Algo que agregar al respecto? Yo creo que, bueno, directora... No hay más comentarios. Muy bien. Diputada Rubilar. Están abiertas las inscripciones. Diputado Castro. Presidente, dame 2 segundos para revisar lo que anoté. Se le ha descontado su tiempo. No me descuente nada. Ya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestros invitados. Y efectivamente yo tengo varias dudas al respecto de la situación de las bases en materia de este hospital en particular, por las razones que dio la Contraloría Regional en su momento, y lo dije en la reunión con el Contralor, que me parecía extraño esta suerte de forma de certificar la experiencia. Nos encontramos, por su intermedio, presidente, con una presentación que habla de que
al menos la experiencia de los prevencionistas de riesgo parece que es un tema generalizado de incumplimiento, no un tema de esta empresa en particular. Pero yo lo que quisiera consultar es que me hablen al respecto de este trabajo que se realizó con la Contraloría Regional, porque fíjese, por su intermedio, presidente, que a mí me llama mucho la atención que se haga un trabajo con la Contraloría Regional que busca, entre comillas, no sé, cumplir los requerimientos, y me imagino que facilitar el proceso de toma de razón, que ocupa 2, 3 meses, no sé cuánto, y finalmente termina siendo rechazado igual. Entonces a mí me gustaría saber con quién hablaron, con quiénes trabajaron de la Contraloría Regional, qué fue exactamente lo que les dijeron que tenían que mejorar, pero me gustaría entender esa situación. Me gustaría también preguntarles al respecto de el tema de la acreditación de experiencia, ya sea de la empresa versus los profesionales. En el caso de la empresa, no logro entender bien el tema de que no acreditaron la experiencia en obras similares. O es que presentaron algunos certificados que no son similares, pero además sí presentaron algunos que sí lo son, y se hizo un enredo porque había de los dos tipos, o no presentaron nunca una obra similar. Lo que a mí me llama la atención, por su intermedio, presidente, porque OHL se adjudicó Curicó, una obra gigantesca. ¿Ah? Entonces, con todo cariño, o el MOP es extraordinariamente eficiente porque se adjudicó el biprovincial Petorca, Quillota y Curicó, o no sé qué pasa, porque algo es extraño. Al MOP le toma la Contraloría razón con las mismas empresas y al Ministerio de Salud no. Entonces me gustaría entender qué pasa ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la experiencia profesional de la empresa como obra construida? Y en el caso de los profesionales, yo le pregunté al Contralor, por su intermedio, presidente, esta cuestión de la certificación, que era bien raro, porque finalmente lo daban las direcciones de obra, una cosa bien extraña, supuestamente porque dicen las bases. Pero posteriormente le pregunté, ¿y quién más puede certificar? Y nos contestó que el mandante. Entonces yo le pregunté, ¿quién? Y el Contralor dijo, el Servicio de Salud. Ok, esto está en acta, ustedes lo pueden ver, lo contestó el Contralor en la sesión anterior. Mi pregunta es, el Servicio de Salud, que me imagino que es el principal interesado en cumplir el requerimiento de la Contraloría, certificó la experiencia como le solicitó, como dijo el Contralor que se podía hacer en la reconsideración que se hizo. Si lo hizo y lo certificó y adjuntó ese certificado, ¿por qué no subsanaron este problema en la reconsideración? O sea, a mí me parece eso extraño, me gustaría tener claridad. En una vez ustedes no ocuparon esa herramienta, no sabían que la podían ocupar, o quizás sí, y igual se rechazó. Me gustaría que eso quedara en conocimiento de la comisión. Me gustaría también entender cuál es la modificación que están solicitándole a la Contraloría ahora de las bases. ¿Cuál es? Exactamente, porque aquí dice, se envió a la Contraloría Regional una modificación de las bases con el fin de superar las dificultades. ¿Cuál es esa modificación? ¿Qué están pidiendo que la Contraloría les acceda? Y sí una duda, porque obviamente, y no podemos negarlo, OHL obviamente tiene un nexo político que genera ruido, ¿no es cierto?, con la región, eso es innegable. ¿Ah? Y por eso uno tiene que ser extremadamente más prudente cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Por qué se adjudica OHL y por su intermedio a la presidenta de la comisión, siendo que es la más cara? Porque es cierto que San Antonio está dentro del 10% y está en un margen muy pequeño de aumento de costos, a diferencia de otros hospitales. Y eso es completamente cierto. ¿Ah? Y no es obligatorio relicitar ni nada por el estilo. Pero también es cierto que es la más cara. Entonces a mí me gustaría entender por qué. ¿Están todas las demás fuera de base que tuvieron que adjudicarle a la más cara? ¿Qué es lo que diferencia a OHL si es que otras cumplen con los criterios? A mí me gustaría entender cuál es el criterio técnico que se tomó por parte del servicio para hacer esto, sabiendo lo que iba a pasar, con toda sinceridad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a acumular a 2 diputados, diputado Castro, y pasamos a la respuesta de la autoridad. ¿Tenemos una segunda? No, yo le cedo a ella, por favor. Yo le cedo. Sí. Diputado Hoffman, ¿tiene un representante? Yo entiendo que ahora hay un vocero que habla por usted, ¿no? Muy bien. Diputado Castro, tiene la palabra. Bueno, presidente, muy breve en el mismo tenor, quiero preguntarle
al director de servicio, al jefe de inversiones, nosotros en varias oportunidades hemos visto el tema precio versus variables no económicas en la evaluación y calificación. Entonces, son 500 millones más. Está dentro de lo... No es un exceso, no es una cosa desmedida. Sin embargo, me gustaría también entender exactamente el motivo de la primera y la reinsistencia en cuanto a esta empresa, asumiendo que había 5 o 6 alternativas también que se pudieron haber barajado dentro de estas opciones. Me gustaría, en segundo lugar, entender si ustedes consideran plausible las razones de la Contraloría, porque me da la impresión que no, pero quisiera que ustedes lo expresaran derechamente, si esas razones les parecieron o no razonables. Y tercero, como este hospital está en el segundo grupo de hospitales en construcción, y revisando, la licitación original se hizo hace casi un año, en abril 2016, ahí se inició. ¿Cuál es el destino del Hospital Claudio Vicuña en cuanto a los plazos en los cuales se va a iniciar de verdad la construcción? Porque yo presumo que hay una estrechez ahora, producto que estamos en un segundo proceso de licitación, y se entiende que a marzo del 2018 este hospital debiese estar en construcción con un horizonte que me gustaría aclarar cuál es, desde el punto de vista de los tiempos. Eso, presidente. Muy bien. Doctor Duarte, ¿alguno de los funcionarios presentes? Ya, a ver, voy a tratar de tomar las preguntas una por una. El tema de las obras similares. Efectivamente, OHL presentó muchos certificados de obras equivalentes, ¿sí? Y ese fue uno de los motivos que se conversó con la Contraloría. ¿Cuáles se iban a considerar y cuáles no? ¿Cuál iba a ser el criterio para considerar como obra equivalente y cuáles no? Y el trabajo que hizo la Comisión fue exactamente ceñirse a lo indicado por la Contraloría. Entonces, eso está escrito. O sea, de hecho, el hecho de que una empresa presente muchos certificados, obviamente que la parte del trabajo de la Comisión de Evaluación es ver cuáles esos certificados son concordantes o no con las bases. Y se consideran solamente aquellos que sean concordantes y el resto no se consideran. Y en el acta de evaluación está escrito cuáles se consideran y cuáles son los metros cuadrados que identifican y cuáles no se consideran y los metros cuadrados que quedan fuera, ¿sí? Ahora, eso de las obras equivalentes no significa un criterio de admisibilidad o no. Simplemente tiene importancia en la medida en que uno finalmente va a hacer una evaluación de la calidad de las empresas, ¿sí? No es un criterio de admisibilidad, sino que ver una empresa que ha construido más metros cuadrados tiene un puntaje mayor que la que ha construido menos metros cuadrados, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Después, ¿por qué se considera las bases, o sea, a otro proyecto como el Hospital de Curicó o Marga Marga? Lo que pasa es que aquí yo creo que se ha confundido un par de cosas que son importantes que tener en cuenta. Cuando se dice que es mejor que el MOB construya que los servicios de salud, la verdad es que se están comparando peras con manzanas, ¿ya? El MOB es una entidad que hace llamado a licitación en base al decreto 75 del año 2004 y tiene un registro contratista que lo va actualizando en forma periódica. El servicio de salud no hace uso de ese mismo decreto 75, sino que hace uso de otras dos bases que son las que están mencionadas acá. Por lo tanto, no se pueden comparar ambos procesos licitatorios, ¿ya? Por poner un ejemplo, en el caso de la pensionista de riesgo, que es lo que más ha estado en discusión, nosotros decimos que se considera como pensionista de riesgo de acuerdo al currículum todas las actividades que ella ha tenido o que esta persona ha tenido, ¿sí? En el MOB la experiencia se cuantifica desde el momento que tiene el título, nada más. Nosotros tuvimos reuniones con la gente del MOB y vimos que realmente la forma en que se considera la experiencia de los distintos profesionales es muy distinta, ¿ya? Y fue en conjunto con ellos que nosotros dijimos, entonces lo vamos a hacer un poco como lo hacen ustedes, usando un criterio que Contraloría ya tomó razón, porque el decreto 75 también ha sido tomado razón por Contraloría, y por lo tanto nos parece razonable usar el mismo criterio para no inventar un criterio nuevo. Y el criterio es que le pusimos que en aquellos profesionales no evaluables, que son la gran mayoría, la experiencia se considera tomando en cuenta los certificados de sus empleadores. Solamente.
Esa es la modificación que estamos proponiendo, ¿ya? Que en el caso de los profesionales no evaluables se consideran también los certificados que entregan los empleadores, porque contrario a lo que objeta es que no se presentaron. Yo estuve mirando la presentación del 24 de enero del Contralor acá, que no se presenta porque la Dirección de Obras no entregó certificado, que el mandante o licitante, y la verdad es que es muy difícil que todas las personas tengan certificado de la Dirección de Obras o del mandante o licitante. Entonces, para hacerlo de una manera más razonable, ¿sí?, más como es habitualmente, dijimos, bueno, que demuestren experiencia de acuerdo a lo que digan sus empleadores, ¿ya? Vamos a ver si lo aceptan como criterio. Insisto, no, el MOP lo que hace es decir, considera desde que la persona tiene el certificado de título. ¿Y cómo lo certifica solo? Solamente con certificado de título, nada más, ¿ya? Entonces, claro, por eso es más fácil hacerlo con el MOP que con nosotros, pero lo que hace es que las bases son distintas, no se pueden comparar, digamos, ¿ya? Después, respecto a si nosotros usamos la atribución que mencionó el Contralor, sí. Cuando hicimos la apelación, uno de los objetados era el programador de obra, porque no mostraba conocimiento en Microsoft Project. Al momento de hacer la evaluación, nosotros juntamos un documento que nos dio el Ministerio de Salud, la dirección de... ¿Cómo se llama la dirección? No, dentro del Ministerio de Salud, la dirección, dentro del Departamento de Inversiones, existe la unidad de monitoreo. La unidad de monitoreo, que es quien supervisa todos los proyectos que se hacen en el país, emitió un certificado diciendo que en realidad ese profesional sí conocía el Microsoft Project, porque él lo conoce, porque él ha estado trabajando y está trabajando con ese... ¿Me entiendes? O sea, certificó que efectivamente conoce Microsoft Project. En la apelación que nosotros presentamos a Contraloría, Contraloría dijo que los certificados eran insuficientes. No explicó por qué eran insuficientes, ¿ya? Después, ¿por qué se adjudicó a una empresa siendo la más cara? Lo que ocurre es que cuando se llega al momento de evaluar económicamente a la empresa, solamente había una. Solamente había una empresa que era OHL. Las otras habían quedado fuera antes. Por ejemplo, la primera se eliminó porque presentó una boleta de garantía a nombre... no sé si vale la pena nombrarla, digamos, porque... Pero por... ¿Sí? ¿Nombrar la empresa será bueno? Bueno. Ok, entonces en el caso de... A ver, en el caso de... Sí, en el caso de la empresa San José, presentó una boleta de garantía a nombre del Hospital de Salvador, con RUT del Hospital de Salvador, ¿ya? Y no a nombre del Servicio Salud Pensión San Antonio, con RUT del Servicio Salud San Antonio, ¿ya? En el caso de Acciona, que fue la que la Contraloría nos pidió que reevaluáramos, lo reevaluamos y vimos de que habían dos profesionales evaluables, ¿sí?, con permanencia en obra, que no acreditaban el tiempo de experiencia. En el caso de Dragados, que sí cumplía una serie de antecedentes, no cumplió porque no entregó los balances ni los estados, exactamente, no entregado los balances, los últimos balances entregados al Servicio de Impuesto Interno, que era parte de los requisitos de la empresa, de las bases, ¿ya? Entonces no podíamos calcular su capacidad económica, ¿ya? Y en el caso de las otras dos, no acreditaron porque no entregaron una serie de certificados respecto a los profesionales. O sea, entregaron listados profesionales, pero no certificados que permitían acreditar su experiencia o su experiencia básicamente. Esas son las razones por las cuales las otras 4 empresas no llegaron hasta el final. Si hubiesen llegado hasta el final, yo estoy de acuerdo con que efectivamente ahí uno podría hacer una discusión en torno al precio. Pero habiendo solamente una, en ese momento ya no hay mucho más que hacer. Eso. ¿Falta una? El tiempo. Bueno, nosotros licitamos, o sea, abrimos una nueva licitación el 28 de enero con 60 días, por lo tanto debería terminar el 28 de marzo, ¿ya? Pudiera ser, porque a veces los tiempos se alargan durante el proceso de pregunta y respuesta o por una serie de razones a veces se alarga un poco más, pero supongamos que no se alarguen, estaríamos terminando el 28 de marzo y abriendo las ofertas técnicas el 28 de marzo. Tal como la vez pasada, nosotros nos demoramos 2 semanas en hacer la evaluación,
Por lo tanto, en abril debemos estar presentando una nueva propuesta de adjudicación. Si Contraloría se demora un mes, teóricamente, deberá estar en mayo la respuesta de la Contraloría. Si es favorable, nosotros tenemos condiciones de adjudicar y preparar el contrato hasta el mes de junio, lo cual significa que en julio ya se puede empezar a construir. Ahora, todo esto depende de si hay varias cosas que pueden pasar entre medio. Si es que no se haga el proceso de licitación, si es que la Contraloría responde en un mes, en este caso responde en 4 meses, ¿ya? Por lo tanto, todos esos son tiempos que nosotros no manejamos. Salvo el tiempo que manejamos nosotros, que es cuánto dura la licitación. Pero el tiempo que va a demorar esto en Contraloría no lo manejamos. Para precisar entonces, de ser en el escenario favorable, ¿cuándo va a estar el hospital construido, de acuerdo al plazo original y al plazo nuevo? O sea, lo que pasa es que si depende de la oferta que nos hagan, porque las empresas ponen un tiempo. Nosotros habitualmente pensamos en 3 años, ¿ya? Son 1050 días más o menos, y de hecho la presentación que nosotros hicimos a la Contraloría esta vez hablaba de 3 años. Una moción de orden, nos queda menos de una hora de sesión. Hay 2 muy importantes diputados que son diputados representantes de la provincia de San Antonio, de la comuna, muy ligado al hospital. Y nos quedan 2 servicios y hospitales que analizar, y han venido los funcionarios y autoridades de sus regiones. Por lo tanto, yo pediría adecuarnos a los tiempos para no volver a hacer viajar al doctor Paul y a las autoridades de Coquimbo. Diputada Hoffman y diputado Torres. Gracias, presidente. Yo además me tengo que excusar porque tengo una actividad personal muy importante, así que voy a escuchar por el video en vivo la respuesta del director. Y agradeciéndole a él y a todos los que los acompañan de otros servicios, de otras regiones. Mire, yo la verdad es que a mí me indigna bastante lo que ha ocurrido durante todo este proceso y a usted le consta que hemos estado permanentemente preocupados visitándolo a usted, tanto como a la Contraloría, para tratar de desenredar esta cadena de errores que ha habido durante los últimos años. Porque la teleserie hay que contarla completa. Y esta es una promesa de gobierno, del gobierno anterior, que se hace y se entrega en enero del 2014 con el proceso de diseño licitado. Y en ese proceso empieza. Entonces, el primer peñascazo fue los cambios que propuso la ministra de la época sobre el metraje que tenía el hospital. 1 año de retraso. Y el segundo gran problema, que con el gran compromiso que existía el gobierno, no venía la ley de presupuestos del año pasado, donde fuimos los parlamentarios de este Congreso, unidos transversalmente, quienes logramos que el compromiso del gobierno se cumpliera, al menos en una parte, porque no venía ni siquiera 1/10 de lo que corresponde a la construcción de este hospital. Entonces, cuando uno analiza la teleserie entera, empieza a entender, porque yo quiero decirle, director, a mí me parece inaceptable la comparación que usted hace con el Cefam del Algarrobo, que esa es otra teleserie que vivimos en la provincia. Un Cefam que estaba con 70% de la obra, la empresa se va, deja abandonada la obra, el servicio incurre en una serie de decisiones donde no toma razón, donde debiera haber habido también un sumario en ese proceso. Y obviamente que después de esa experiencia ya no es solo lo que las bases digan. Aquí obviamente que hay un prejuicio del trabajo que ha hecho el servicio, donde han habido problemas también, incluso en los equipos de abogados, nuevas contrataciones, o sea, ha habido un proceso muy, muy engorroso durante todo este tiempo. Entonces, si usted me dice, vamos a mirar para el lado o cambió el criterio de la Contraloría, a mí me parece positivo que los criterios de la Contraloría sean cada día más estrictos. Después de lo que hemos visto en Caucao, en el puente, o sea, me parece que corresponde. Y además me toca, por ser representante de la zona, de ser testigo de esas conversaciones entre la Contraloría, porque a usted lo acompañé personalmente, y el servicio para tratar de desenredar este proceso y también poder colaborar, porque lo que yo entiendo es que hay una presentación de una de esas empresas también de que apelan que no se judicializó porque el contrato nunca se firmó y por lo tanto no hubo ninguna presentación, que en el fondo alegaban, a mí no me importa el parentesco familiar con el senador de la Quinta Región, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que se cumpliera porque promesas han sobrado y según su palabra esto estaba licitado a fines y se empezaba a construir a fines del año pasado, con todos los retrasos previos, retrasos que también tuvo en el gobierno del presidente Piñera y hay que reconocerlos, aquí lo peor es cerrar los ojos. Entonces, la comparación con el servicio, hoy día le quiero decir que además el trato directo con la empresa que partió atrasada nuevamente en la obra del Cefam del Algarrobo,
ese es un trato directo que más allá de la experiencia, me imagino que una obra del calibre de esta, con la obra del término de este proceso, no debiera ser lo mismo. Pero bueno, yo me voy a acatar lo que digan las bases y esas bases hay que cumplirlas. Le quiero hacer, para ir rápidamente, 3 preguntas. Lo primero, si entendí bien, entonces, el 27 de febrero, el hospital no toma razón la Contraloría a fines de diciembre, si no me falla la memoria. Por lo tanto, hay 2 meses desde que ustedes ya saben que no hay toma de razón, porque además con todo el proceso y con los cuestionamientos públicos que estaba teniendo la empresa era bien difícil, que la Contraloría además era como de sentido común, que no iba a aceptar la apelación que ustedes presentaron el 14 de enero. Entonces, hay 2 meses entre diciembre y fines de febrero donde se presentan estas consultas para las modificaciones de las bases. ¿Eso quiere decir que esto va paralelo? ¿No estamos en proceso, no se abrió la oferta a las empresas o sí? ¿Estamos yendo en un proceso paralelo o cómo se mandan las consultas y se corrigen en el camino? ¿Cuántos días son? ¿70? Pero no, El proceso de licitación, la nueva sí. licitación. ¿Por qué dice ¿Es febrero? paralelo? Porque usted pone acá el 27 de febrero que se No. envían las consultas. No, 27 de enero nosotros abrimos la licitación. Febrero. 27 de enero 27 de abrimos enero la de la licitación. licitación. En el transcurso del proceso nosotros hicimos... Paralelo. Paralelo, Ya, sí. ok. Nosotros hicimos la consulta. Perfecto. ¿Sí? Y lo segundo, también quisiera pedirle que el cronograma tentativo, entendiendo que siempre pueden haber problemas y la flexibilidad necesaria que tiene que haber en este proceso, si usted nos podría mandar por escrito a esta comisión el cronograma tentativo sobre todo este proceso, porque la Contraloría, calculando los promedios, ¿no? Ellos creo que tienen hasta 6 meses para poder, y en este caso me imagino que van a ir más rápido, porque además es un proceso que no debiera cambiar más que las modificaciones que se le hagan. Así que pedirle por escrito ese compromiso y agradecerle, director, que esté dando la cara, pero yo realmente, por la experiencia que he tenido, creo que ha sido bastante negligente la gestión en lo que me ha tocado con respecto a la provincia de San Antonio, y perdone la franqueza, pero acá hay gente que está esperando, que se quedó sin su hospital hasta ahora, y han habido muchas promesas y muchas fallas en este proceso que nos tienen francamente muy, muy decepcionados. Así que yo le agradezco que dé la cara, pero lamento mucho la gestión que ha tenido su gestión al mando del director. Diputado Torres. Se agradece la Concisión. Se agradece la igualdad de trato, me imagino. Ya, gracias. Está bien. Le agradezco, presidente, por su intermedio. Saludo a quienes nos visitan hoy día, representantes del Ministerio y de los 2 servicios de salud que ya han sido presentados. Bueno, primero plantear que efectivamente aquí hay una cuestión, me parece muy interesante lo que plantea el director respecto a algunos puntos que han sido debatidos. Yo soy un convencido, y después de la presentación del señor Contralor me convenció aún más, que aquí ha habido un cambio de criterio brutal respecto de algunas adjudicaciones versus otras. Nosotros hemos pedido un oficio para poder estudiar cada una de las adjudicaciones que ha otorgado la Contraloría desde el año 2014 a la fecha, que espero la Contraloría haya respondido, porque vamos a evaluar sobre proyectos similares si efectivamente o no se utilizó la misma vara para unos respecto de otros. Y el ejemplo que usted da yo sí lo celebro, porque estamos hablando de bases similares, de obras similares, porque las obras complementarias son de 2.000 millones de pesos y la de CEFAM son de 1.000 millones, y al haber, obviamente, bases que son similares, estamos viendo que se actúa con criterios diferentes. Y eso da cuenta precisamente que existe una Contraloría que cambió de criterio. Ahora, independientemente que quiera cambiar de criterio, a mi juicio hay que tener cuidado con las arbitrariedades. Y eso es lo que yo creo que sí hay que investigar a fondo, más aún cuando el mismo señor Contralor da cuenta en esta comisión, y está grabado y por escrito, que uno de los requerimientos para poder dar cumplimiento a lo que se pide es un certificado que emite el mandante, cuestión que sí ocurrió en este proceso. Entonces me parece grave, grave que el señor Contralor haya dicho eso y que hoy día el director del servicio nos ratifique que ese elemento fue cumplido. Así que fue preguntado con expresa claridad y el señor Contralor respondió. Entonces, frente a eso es una situación que yo lamento, porque en definitiva además no se da explicación del por qué, si esto estaba supuestamente en las bases, luego se desecha, ¿ya?, sin dar ninguna explicación al respecto. Por lo tanto, yo espero entonces que el señor Contralor haya enviado primero el compromiso que dijo de las bases completas, porque estuvimos bastante rato, digamos, tratando de que pudiera aclarar sus propias dudas, y yo insistiría respecto de las bases, y en segundo lugar respecto del oficio, por último telefónicamente,
respecto del oficio de las adjudicaciones de obra durante el actual gobierno. Entonces, plantearle al señor director también del servicio, bueno, las preguntas ya las hizo bien la diputada Rubilar, yo creo que eso fue aclarando bastantes cosas. Y bueno, ver cómo vamos a evitar entonces en este segundo llamado a licitación que puedan seguir objetando las cuestiones que han objetado desde la Contraloría con lo que ustedes han hecho como modificación de las bases. ¿Cuál es el plazo que la Contraloría ha entregado o ha dicho o que tiene para poder responder respecto a las mismas? Porque tenemos hoy día un proceso de 60 días y yo entiendo que eso debiera estar zanjado antes de que lleguen o concurran todos los oferentes, si no, no va a haber claridad respecto del procedimiento. Ahora, antes de eso, dentro de los procesos de consulta, en la licitación que se cayó, ¿alguien hizo consulta respecto de cómo podíamos certificar o no los distintos profesionales? Porque otra de las cosas que dijo el señor Contralor es que si había alguna respuesta emitida, ¿ya?, en el proceso de pregunta-respuesta se entendía que eran parte de las bases. Por lo tanto, si eso no ocurrió o si ocurrió, también es bueno poder despejarlo, ¿ya? Y bueno, básicamente eso por el momento, señor presidente. Doctor Duarte, para dar respuesta Sí. y entiendo yo culminar para poder pasar al Servicio de Salud de Coquimbo. Sí, yo quiero clarificar nomás alguna cosa respecto a los tiempos. La verdad es que la diputada Hoffman dice que esto estaba listo al comienzo del 2014. La verdad es que lo único que estaba licitado era el diseño. Y en ese momento es habitual y es lógico que cambien los metrajes, ¿ya? No, porque cuando se está diseñando un hospital de estas características se van encontrando distintas condiciones que hace que muchas veces los diseños vayan cambiando y por lo tanto cambia el metraje, ¿ya? Y eso se explica un poco la prolongación y por qué se dieron distintos metrajes en un momento y finalmente se llegó al metraje con lo cual definitivamente se consiguió el RS. Fue más metraje el inicial, más, porque además hubo cambios de definiciones. Inicialmente se pensaba construir un hospital de 4 camas por pieza y la definición es que ahora iban a haber 3 camas por pieza para darle más privacidad y más dignidad a los pacientes, ¿ya? Y porque se encontró una normativa del Ministerio de la Municipalidad de San Antonio que por un tema rasante obligada a sacar toda una parte que está diseñada inicialmente una parte y trasladarla a otro lugar, ¿ya? Entonces todo eso hizo modificar el diseño de manera importante. Ahora, respecto a lo que plantea el diputado Torres, nosotros más que pensar si es que, o sea, más que esperar que nos hagan preguntas sobre cómo acreditar la experiencia, basamos nuestra propuesta de cambio a las bases en la experiencia ya tenida. Es decir, diciendo, miren, no vamos a esperar, porque para hacer eso tendríamos que abrir las propuestas. Y normalmente se van a caer. Eso sí, en eso sí. Hubo muy pocas preguntas sobre ese tema. No sé si hubo algunas, yo tengo la impresión que no. ¿Ya? No. No, entonces lo que sí, haciendo el análisis de lo que realmente pasó, que no se podía acreditar la experiencia, basándonos en eso es que nosotros hacemos una propuesta de modificar la base. Estamos contra el tiempo. Sí, no, muy cortito, presidente. Quisiera solicitar un oficio, si lo tiene bien la comisión, quisiera consultarle a la Contraloría sobre la situación de la prevencionista de riesgo, que me imagino que por un respeto el director lo dirá después cómo se llama, KGN nos lo definió. La consulta a la Contraloría al respecto de por qué está cambio de criterio de entre el del 23 de diciembre del 2015 y el 2 de septiembre del 2016, que por qué la misma prevencionista es catalogada con experiencia y posteriormente sin experiencia. Y me gustaría también a la Contraloría solicitarle que informe a la Comisión por qué si el Ministerio de Salud acreditó la experiencia de Microsoft Project del programador de obras, entiendo por lo que ha dicho el director, y el Contralor lo dijo aquí, que era una forma de acreditar, se rechazó por insuficiente. Quiero que se nos explique a la Comisión ese cambio de criterio. Un solo oficio dirigido a la Contraloría Regional. Así será. Don Ernesto Jorquera, llega el turno de Coquimbo, lo acompaña Luis Iván Marín, subdirector de Recursos Físicos y Financieros, presidente de la Comisión Evaluadora, y Sergio Ancieta, jefe del Departamento Jurídico. Siendo las 4:54, tenemos 15 minutos en total.
Ernesto, tiene la palabra. Partamos. Psicólogo de formación, señor Juan Luis Castro. No. Sumando ambos periodos, ya voy para los 11 años, 12 años. A veces. Bueno, muy buenas tardes, gracias por el tiempo y la oportunidad también de aclarar algunos puntos asociados a este tema. Al igual que mi colega del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, vamos a hacer un pequeño panorama en dónde está inserta esta obra del Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena, que dicho sea de paso es un proyecto que ya tiene a lo menos 10 años de trabajo, en tanto desde que se inicia la posibilidad de construirlo en la cárcel, 20 desde que se empieza a pensar en la necesidad de convertirlo. Nosotros en el proyecto, desde el año 2014 en adelante al 2018, estamos trabajando en este conjunto de proyectos que ustedes pueden ver ahí. Estamos trabajando sobre 2 hospitales, el de Ovalle, que ya lleva un 22,5% de avance, el Hospital de Salamanca, que está terminado, estamos en las fases asociadas a las autorizaciones sanitarias, los permisos respectivos para entrar en operación, y el Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena, ¿ya? Que lo tenemos ahí. Estamos construyendo además 6 SAPUs de alta resolutividad. Tenemos uno terminado, el de Tierras Blancas, y todos estos, los otros 5 que están proyectados a ser iniciados y licitados durante este año. Salvo el último, el Emilio Schaffhauser, que bueno, también vamos a licitarlo durante este año y que está conectado con el CEFAM Emilio Schaffhauser del centro de la ciudad de La Serena, que dicho sea de paso, todo lo que tiene que ver con el casco histórico de la ciudad de La Serena lleva ciertas complejidades de construcción, porque además entra otro actor en el análisis, que es el Consejo de Monumentos Nacionales. Eso en sí mismo propone algunos elementos que hay que respetar. 4 centros comunitarios, el 2015 terminamos 2, los Leices y Punta Mira, que están ya en funcionamiento, y en 2016 ya están terminados Arcos de Pinamar y Colonia Limarí. Estamos en este minuto en las fases de aprobación y de autorizaciones sanitarias. La cartera de CEFAM son 13, ya durante el año 2016 terminamos estos 4, La Higuera, Punitaqui, Canela y San Isidro Calingasta, en funcionamiento Canela y Punitaqui, Higuera y San Isidro estamos en fase de terminar las autorizaciones sanitarias como para iniciar. El 2017 terminó hace poco tiempo, hace un mes más o menos, el CEFAM de Illapel. Dicho sea de paso, esta es una obra que fue abandonada en su minuto, fue muy complejo sacarla adelante en sí mismo, digamos. Estamos con Tierras Blancas 2, que a su vez la unidad técnica es el MOP, que tiene un 33% de avance. Pan de Azúcar, que somos nosotros, unidad técnica, está terminado. Estamos en las mismas fases de autorizaciones. San Juan, que corresponde a la comuna de Coquimbo, lleva un 87% de avance, también del MOP. El Sauce, 47% de avance, ahí la unidad técnica somos nosotros. El Urbano 3, que es de la comuna de Ovalle, este es del MOP y está en un 22% de avance. Y Chañaral Alto, que corresponde a la comuna de Montepatria, por acá, con un 92% de avance. Y para el año 2018, en la línea de los CEFAM, tenemos planificado el ejercicio de 2 centros de salud, la ejecución, el Río Hurtado y el Emilio Schaffhauser. Emilio Schaffhauser tenemos que licitarlo durante este año. Tenemos, esta es una foto panorámica, anda avanzando, del Hospital de Ovalle. Este es del Hospital de Salamanca, sigamos. Este es el CEFAM de Illapel, que le he dicho que ha estado completamente terminado, sigamos. Esto es para también que ustedes puedan solo comparar el nivel o el ritmo de ejecución que hemos tenido durante este último tiempo. El 2014, que fue el año que nosotros asumimos o reasumimos la conducción de la dirección, ejecutamos 3.000 millones, el año 2015 26.000 millones, el año 2016 casi 36.000 millones. Esto con un equipo relativamente similar, entre paréntesis. Entonces, sigamos. Otra foto del Hospital de Ovalle. Te fuiste, siga avanzando. Este es el CEFAM de La Higuera, que es la comuna más al norte que tenemos en el territorio. Esto para nosotros es bien importante, y así como lo hizo también mi colega don Dagoberto. Nosotros, proyecto en ejecución del 2014 al 2018, proceso de licitación en base a las bases hechas en la resolución 134 2014, es decir, con las mismas bases nosotros aprobamos o se está trabajando
aquí cuando aparece desierta es porque hubo problemas con la primera licitación, pero se usaron las mismas bases y actualmente ya está terminado. Cefam Pan de Azúcar, también la primera licitación fue desierta, después se adjudicó 2.500 millones. Cefam de Chañaral Alto adjudicada, normalización del Hospital de Salamanca adjudicada, normalización del Hospital de Guayo adjudicada utilizando las mismas bases. ¿Ya? Nosotros, el CDT de La Serena es la obra que tenemos representada, el Cefam del Sauce de Coquimbo, que fue adjudicada, y el edificio de construcción acelerada del Hospital de Coquimbo. Ustedes saben, en la zona hubo un terremoto más o menos importante y la antigua torre la tuvimos que demoler. Terminamos, bueno, estamos en proceso de recepción de la demolición y el día viernes abrimos las ofertas referidas a esta torre de construcción acelerada y estamos en pleno proceso de evaluación, utilizando también las mismas bases, como les decía. ¿Sí? Ovalle. Y entramos al CDT, Centro Diagnóstico del Hospital de La Serena, un poco le he anticipado al principio, este es un proyecto tal vez de los más emblemáticos de la región. Nosotros cerramos la licitación el 30 de junio del año pasado. El acta de evaluación, entre paréntesis, todas estas actas de evaluación nosotros las hacemos en equipos conjuntos, desde la Dirección del Servicio, compartiendo los criterios también con el Ministerio, con la Unidad de Inversiones del Ministerio. Terminamos con visto bueno el 22 del 07 y enviamos la resolución afecta 161 para la adjudicación entrada a Contraloría el 24 de agosto del año 2016. ¿Ya? La respuesta de la Contraloría Nacional fue el 27 de diciembre del año 2016, en la cual nos representó esto y vamos a ver más adelante los elementos que nosotros presentamos una nueva respuesta a la Contraloría el 23 de enero y en un ordinario nosotros, que también fue representada, como le decía, el 9 de enero nos representó de nuevo la aclaración o la reconsideración que le habíamos pedido. Nosotros le pedimos una aclaración el 1 de marzo a la Contraloría a los distintos aspectos con los criterios con los que ellos están evaluando como un elemento central de trabajo en caso que tengamos que ir a una segunda licitación. Nosotros todavía no perdemos la esperanza de que se haga ahí una cierta luz en la Contraloría y considere los criterios que nosotros hemos estado planteando. No obstante, estamos preparando todo para hacer la segunda licitación en caso que sea necesario. Una de las observaciones tenía que ver con la evaluación de impacto ambiental. Decía, no consta la respectiva aprobación en el sistema de evaluación de impacto ambiental o la componente de certificación de que no es pertinente su sometimiento al mismo, acorde con el criterio sustentado en el dictamen número 4000 del año de enero del 2016 de la Contraloría. La respuesta que nosotros le planteamos en su minuto a la Contraloría es que el proyecto tiene permiso de edificación del 31 de diciembre del 2014 y la licitación se hizo en noviembre del 2015 y además sustentado ya en los dictámenes que a la fecha teníamos de la Contraloría. La Contraloría puso un dictamen en el año 2012, el cual fue ratificado en el año 2015, que este tipo de proyectos no tenían que pasar por no necesitaban solicitar estudio de impacto ambiental o certificado de pertinencia. Así estaba. Entre paréntesis, hasta antes del 2012 sí, y por lo tanto nosotros en este proyecto, como un proyecto muy largo, teníamos una carta del 28 del 10 del año 2010 de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, donde menciona que, de conformidad con la información entregada en su carta y en la medida que su actividad no contemple alguna de las características descritas en el punto anterior, esta no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, pero nosotros nos amparamos en el hecho que no era necesario. Y aquí debía haber operado el principio de no retroactividad con respecto a este tipo de cosas. En las conversaciones técnicas, adelanto esto que nosotros hemos tenido, con la Contraloría, ellos también dicen, sí, efectivamente, esto es un tema que es soslayable porque efectivamente tendría que haber operado ese principio. Otra de las observaciones, esto es, para los que no conocen La Serena, el edificio donde vamos a construir el Centro Diagnóstico Terapéutico es la ex cárcel de la ciudad de La Serena y en diagonal está ubicado el hospital, ¿ya? Por tanto, la manera de conectar ambos edificios era o a través de un puente aéreo o a través de un túnel. Se optó por el túnel, ¿ya? En ese sentido. Y en ese sentido, en relación, ya teníamos algo avanzado a lo mejor, en relación al túnel de conexión, el proyecto carece de un estudio técnico suficiente en lo concerniente a la calidad del terreno a excavar, del procedimiento de ejecución del túnel y de los eventuales permisos necesarios para el uso del subsuelo en un bien nacional de uso público. En la licitación, y fue lo que le presentamos nosotros, estaban todos los antecedentes técnicos del terreno, mecánica de suelo y ensayos de esta, el sondaje geotécnico, que dicho sea de paso, este sondaje, dado que este edificio va a tener
excavación hacia abajo, donde van a estar ubicados algunas líneas de trabajo, pero también los estacionamientos, es con mucho más profundo que lo que requería el túnel. El túnel va a estar a una profundidad de 5 metros y nosotros hicimos sondaje hasta una profundidad de 30 metros, dado que vamos a bajar hasta 13 metros en términos de construcción, ¿ya? Por tanto, no era necesario un estudio distinto para un mismo tipo de terreno, digamos, ¿ya? Se especificó que el túnel era de tipo minero y así quedó ratificado en la respuesta a la pregunta número 18 del foro de la licitación. De hecho, las empresas presentaron ofertas en relación a ese tipo de cosas. La obtención de los permisos se tenía considerado, en esto tiene razón la Contraloría, nosotros no teníamos estos permisos, se usa en general, o uso costumbre, es que los permisos siempre se obtienen durante el periodo de ejecución para este tipo de cosas. Ya la obtención de los permisos se tenía considerado durante el desarrollo de la obra, que dicho sea de paso tiene 39 meses de ejecución proyectado. Sin embargo, con el ordinario, así y todo, nosotros con el ordinario 1A del 23 de febrero de este año, se reingresó nueva solicitud, porque nosotros ya habíamos solicitado al municipio solicitudes para esto, el año 2009 y el 2014. Y el permiso de edificación en relación al tema del túnel se ingresó como expediente el 20 de febrero del 2017 con el ordinario 1A 143. Esto con relación al túnel, porque la obra evidentemente tiene permiso de edificación desde el año 2014, como les decía, les planteaba antes. En relación a las observaciones relativas, también encontraron algunos temas técnicos, así como para nosotros inusuales. Habitualmente la Contraloría no hace observaciones de esta naturaleza, según hemos conversado entre varios, digamos, pero así y todo, en relación a las observaciones relativas a la rampa de acceso principal y la red húmeda, cabe precisar que la posibilidad de ejecutar variaciones en la obra contemplada en el contrato no habilita al servicio para que los proyectos que licita no deba cumplir con la totalidad de la normativa técnica pertinente. Se aclaró que la rampa observada no es del acceso principal, ¿ya? Es un acceso bastante secundario que tiene que ver más bien con el acceso a la parte del cuidado patrimonial que va a tener este edificio, que además se puede acceder desde las otras partes del edificio, por supuesto. El edificio con 3 accesos principales. Las bocas de red húmeda sí cumple con la normativa especificando en proyectos de instalación de agua potable y de extinción de incendios. El proyecto de seguridad antiincendios considera además sensores de humo, alarmas y monitoreo en control centralizado, y el de extinción tiene splinter, los típicos que están acá en los techos, ¿ya? Red húmeda, red seca, extintores, muros y puertas cortafuego y zonas de seguridad. En general, todos estos edificios los edificios hospitalarios tienen condición de ser ignífugos, es decir, no deberían incendiarse, ¿ya? Todos los proyectos de especialidad y arquitectura deben ser aprobados por las entidades correspondientes al momento de la recepción municipal. Los diseños se hacen se licita la construcción del diseño, hay una asesoría técnica al estudio y a la vez, a la hora de presentar, a su vez, hay un especialista que está certificado para certificar todo este tipo de cosas. Y además, en las bases se exige que todo debe ajustarse a norma al momento de ser entregado. Entonces, por tanto, para nosotros esto estaba también ampliamente superado. Perdón. Y aquí entramos al tema que se generó el núcleo, digamos, y que todavía seguimos discutiendo nosotros con la Contraloría. El servicio dio por cumplido el requisito de experiencia de los profesionales, jefes de terreno y expertos en prevención de riesgos, aquelido el punto 12.2, letra F, de las bases tipo aprobadas por la resolución 134 del 2014. 8 y 10 años respectivamente. Fíjense ustedes que el 8 se refiere a la persona que va a estar a cargo de la obra y 10 años al prevencionista de riesgo, considerando antecedentes que no son idóneos para acreditarla, acorde a lo establecido en el punto 12.2, párrafo séptimo, cuarta viñeta de la ley de petición. Nosotros, y aquí es donde entra el tema, el núcleo de esto, nosotros tenemos una diferencia de interpretación con respecto a la acreditación de la experiencia de los profesionales, que es radical con respecto a la Contraloría, ¿ya? Porque nosotros distinguimos lo que es la experiencia genérica asociada a la formación del profesional y que se mide en años. Esto también está en dictámenes de la Contraloría, es decir, si uno quiere saber cuántos años de experiencia tiene un profesional, debe considerarlo del momento que se tituló en adelante. Eso es la experiencia genérica. La experiencia específica para estos casos está asociada a la experiencia en obras de construcción en salud o equivalente. En términos de complejidad, 25.000 metros cuadrados hacia arriba, lo cual evalúa y se mide en metros cuadrados, no en años. ¿Bien? La Contraloría es exigible que la experiencia genérica se mida con los certificados que las bases establecen para medir la experiencia específica, las cuales no consideran el periodo de ejecución,
dicha interpretación la pone más exigencia al prevencionista que al jefe de terreno, de los dos que se evalúan. Entonces, perdón, diputada, si... El Servicio de Salud considera que la experiencia genérica se calcula a partir de la fecha de titulación, según los mismos dictámenes de la Contraloría. Solo para poner un ejemplo, esta obra, el Hospital de Ovalle tiene aproximadamente 40.000 metros cuadrados y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Esta obra, el CDT, va a tener, o sea, tiene proyectado 40.000 metros cuadrados también, por lo tanto son bastante similares, salvo que en lo clínico el CDT tiene 21.000 metros cuadrados personas. Pero el CDT tiene 39 meses de ejecución y el hospital 24 meses de ejecución. Según siguiendo el criterio que hace la Contraloría, ese profesional de terreno tendría más experiencia solo porque se demora más. Y hace caso omiso de la experiencia a propósito de la experiencia de trabajo, que para efectos prácticos de construir lo que interesa es la experiencia de metros cuadrados. Eso. Entonces nosotros ahí, esa interpretación, entre paréntesis, no es antojadiza para nosotros, llegamos leyendo la misma base, ¿ya? Para no estar capturado con nuestras propias interpretaciones, y a propósito de las discusiones que también hemos tenido en la región con las autoridades, nosotros encargamos un estudio en Derecho, ¿ya? Con el señor Ferrada, un experto en Derecho Administrativo, que leía las bases. ¿Perdón? Juan Carlos Ferrada. ¿Ya? Doctor en Derecho Administrativo, profesor de... ¿Ya? Con él le encargamos esto y leyendo las bases llegó a la misma conclusión que nosotros, que la interpretación de hacer esto va por la línea de lo que nosotros estamos. Y por eso nosotros, entre paréntesis, le hemos pedido una aclaración al Contralor para saber a qué atenernos en el futuro con respecto a esto, con la esperanza cada día más con fe que con certezas de que pueda efectivamente haber un cambio de razón al respecto. Sí, no, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en estamos trabajando en dos líneas de trabajo, en todo caso, señor diputado. Sí, claro. Sí, no. Ya, mantengamos Estamos con la presentación. Excelente. Tenemos 5 minutos nomás para preguntas y respuestas. Señores parlamentarios, se ofrece la palabra. Diputada Carla Rubilar, directo al grano, por favor. Sí. Muchas gracias, presidente. Me falta el listado de las empresas que postularon y los montos, ¿no? Me gustaría saber, ¿es la única que estaba como en el caso de San Antonio? ¿Habían otras, no, habían, más baratas, más punto. o menos, etcétera? ¿Le hago todas las preguntas, presidente? Sí. Presidente, le hago todas las preguntas, ¿no sé? Sí. Ya. Quisiera preguntarle al respecto del tema, cuando usted dice que se cumplen los efectos de, porque no se tenía que hacer la evaluación del SEIA, está considerando que es un monumento histórico. Usted dice que no es necesario cuando es un monumento histórico igual por la fecha. Esa es la primera pregunta, porque yo tengo aquí la presentación de la Contraloría, y la presentación de la Contraloría es atendido que la obra afectará a un monumento histórico. No consta la aprobación del SEIA, no habla del tema de otras. Entonces me gustaría saber si cuando se refiere de que no hay problema porque las fechas eran anteriores, está considerando que es un monumento histórico, porque esa es la pregunta. Sí. Al respecto del tema del túnel de conexión, lo que dice la Contraloría también es que el proyecto estructural no se encuentra totalmente afinado. Entonces, quiero aclarar de que ustedes dicen que sí se encuentra completamente afinado. Y al respecto de los profesionales, yo entiendo perfectamente lo que usted plantea, comparto la tesis, no tengo claro de si en las bases está así, porque no nos han llegado las bases completas de las diferentes, los dos tipos de bases, pero sí me gustaría que se refiriera al mismo problema que tiene San Antonio con el prevencionista de riesgo, porque ahí no está el tema de los metrajes. Aquí es otro tema el problema de la certificación de la experiencia del prevencionista de riesgo. Entonces me gustaría que explicara qué problema tiene con el profesional prevencionista de riesgo que se lo objetaron, y si se hace cargo de que el profesional de topografía presentaba título técnico y no profesional, como decían las bases, porque de esos dos temas no se refirió y también son objeciones que tiene la Contraloría. Entonces me gustaría que también lo pudiera aclarar. Gracias, presidente. Perfecto. Parto de... Mira, con respecto al primer punto que tiene que ver con el CIA, nosotros permanentemente en este proyecto, como es un proyecto largo, ya vamos para los 11 años de trabajo, todos estos elementos, dado que está en la zona típica, lo trabajamos con el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? El Consejo de Monumentos Nacionales, además, como dice el mismo elemento de evaluación que tiene para estos efectos la Ley de Medio Ambiente, es
un opinante con respecto a este tipo de cosas también. Por eso nosotros en su minuto le pedimos, cuando estaban vigentes los dictámenes de la Contraloría o la ley sola, antes de los dictámenes, el 2009, le pedimos un certificado al CEA para que se pronunciara con respecto a la pertinencia o no de un estudio de impacto ambiental. El mismo CEA dijo que no. Eso es lo del 2010. Del 2010, dijo que no. Para el 2012, en términos generales, y después fue ratificado el 2015 en otro dictamen de la Contraloría, no hacía exigible para este tipo de construcciones. Y nosotros obtuvimos todos los permisos, tanto para la recomendación técnica de ejecución, después el permiso de edificación y todo lo respectivo. Dentro de ese periodo nosotros iniciamos la licitación el año 2015. Y este dictamen de la Contraloría es del año 2016. Por tanto, no tendríamos por qué haberlo solicitado. Y además la Contraloría no tendría que haberlo observado siquiera si es que hubiese usado el tema de retroactividad de los actos y retroactividad de los actos administrativos. Eso en conversaciones sí se asume, digamos, ¿ya? Nosotros se lo volvimos a presentar porque como ahora vamos a ir de nuevo a una licitación en caso de que tengamos que así hacerlo, estamos trabajando para eso también. En el caso de las evaluaciones, se presentaron 4 empresas, ¿ya? 6 en realidad, pero solo 4 eran evaluables en el sentido estricto del término, ¿ya? Teníamos a Signia, ya que estaba vista ahí, OHL, San José y Moller Pérez y Cotapos, ¿ya? La relación entre oferta técnica y oferta económica es 4-6, 40-60%. Y al usar, haciendo la composición, para quedó adjudicable la segunda, no la primera, la diferencia de los lentes, ¿ya? Asignia. Asignia fue la primera, ¿ya? La diferencia en términos de mirado, en términos de metro cuadrado, Asignia ofertaba 1.202.000 pesos por metro cuadrado y OHL 1.260.000 por metro cuadrado. En términos de unidades de fomento, 46 la primera y 48 la segunda, ¿ya? Pero quedaba primera, como le decía OHL, en tanto la composición de los elementos de evaluación, en ese sentido. No obstante, nosotros le entregamos todo esto, todas las observaciones a la Contraloría en su conjunto. Ellos miran todas las evaluaciones que nosotros hacemos. ¿No están todas más caras? Bastante más cara. Moller estábamos en el orden de los 57 UF el metro cuadrado. Y la constructora San José, que está haciendo Valle, 51 UF el metro cuadrado, perdón. Y con respecto al último punto, el tema de la prevencionista de riesgo, que es, mire, aquí se producen 2 cosas. Primero, dentro de los profesionales, el prevencionista de riesgo entra en la lógica de los no evaluables para efectos prácticos, ¿no es cierto? Pero, a su vez, aquí es donde viene el tema del tipo de experiencia calificada. Si uno sigue la lógica de la Contraloría, se requiere más experiencia que tenga más experiencia el prevencionista que el jefe de obra. Entonces, si uno sigue el espíritu de esto, de cómo deberían ser las bases, la persona debe tener 10 años de experiencia, pero acreditada como tal en la seremía respectiva de salud, y por tanto esa es su experiencia. Y debería tener experiencia o una experiencia en construcción en salud. Así lo dicen tal cual las bases. Por tanto, y en ese sentido, si uno mira la cantidad de obras en la que estaba la prevencionista, está absolutamente calificada como tal. Por eso nosotros tenemos la diferencia con la Contraloría en tanto su manera de interpretar la experiencia de los profesionales. Señor Jorquera, sí, pero estamos en el límite con el tiempo, si no la gente de Ñuble va a tener que... Entre paréntesis, nosotros entregamos esta presentación que está, pero también entregamos un texto para que ustedes lo tengan a la vista con todos los razonamientos que nosotros hemos hecho con respecto a esto. Yo necesito saber cómo certificó. Última pregunta. No, sí, solo que me cuente cómo certificó y se lo objetaron. De la misma forma que igual para todos. Sí. Lo mismo que San Antonio. Sí. Exacto, hicimos el mismo procedimiento. El mandante. Claro. El mandante certificó. Sí, pues sí. Mira, nosotros los profesionales y con La Serena, con San Antonio compartimos también la misma lógica con los profesionales, pedimos exactamente los mismos documentos. Nosotros certificamos aquello. Perfecto. Y la Contraloría ¿Certificaron? Sí, claro. Perfecto. Estamos todos. Excelente, muchas gracias, señor Jorquera. ¿Y el señor tenía título técnico? ¿Eso sí? Iván Paul Espinosa. Es que hay una cosa con el topógrafo, perdone que se lo... Pero es que rápido, porque ya... No, sí, son 30 segundos. Menos 15. Se está grabando. En Chile no existe el profesional topógrafo. Las bases dicen o topógrafo.
y la carrera de topografía es de un técnico de nivel superior. Por tanto, exigirle formación universitaria a un topógrafo no corresponde. Perfecto. Dice bien. ingeniero, ejecución, geomensor o topógrafo. Iván Paul, director del servicio Ñuble. Paula Canaguate, Ya del entendí, ya Departamento entendí. Jurídico y presidenta de la Comisión Evaluadora. Y Janet Viveros, No, ya entendí. subdirectora de Gestión Asistencial. Doctor Paul, nos tocó al último, vamos directo al grano y vamos a las preguntas. Señor presidente, saludarlo por su intermedio a todos los señores diputados y señora diputada presente. En beneficio del tiempo voy a entrar directamente en la materia. Eso, Me al voy a grano. referir al oficio 83.994 del 21 de noviembre del 2016, en que la Contraloría General de la República representa la resolución adjudicatoria número 132/16 del Servicio de Salud de Ñuble. Nosotros estamos, tal como está señalado hoy, estamos en este momento el estado del proyecto en un nuevo proceso licitatorio. Nosotros nos demoramos 20 días entre la representación que hizo la Contraloría y tener de nuevo en el portal la nueva licitación que cerramos el 27 de marzo, es decir, en 20 días más. El plazo de ejecución, por si alguien pregunta, son 1.735 días desde firmado el contrato, en lo que está incluido el diseño, porque recordemos que en este caso las bases indican que es un contrato y una licitación de diseño amarrado con ejecución. Lo primero, si me da la primera, por favor, quiero hacer una reflexión. ¿Qué pasa? Esos 1000 y tantos días, para que nos ilumine, ¿cuándo tenemos buenas nuevas? Son 4,7 años, o sea, son 4 años 9 meses, pero incluido el diseño, es decir, No, el sí, diseño sí. son 9 meses Sí, pero y para la que la construcción son gente 4 años, lo que es tenga, lo... Claro, 5 años, ya. los 4 años son los que demora la construcción de ese tipo. Ok. Las reflexiones iniciales, aquí hay algunos principios, ¿no es cierto?, que tenemos que observar, como en la estricta sujeción a las bases, el trato igualitario de los oferentes, la no formalización, es decir, errores que son formales, no esenciales, y el criterio finalista. En este sentido, cuando se produce una colisión o hay algo que no está muy claro en las bases, naturalmente que tenemos la obligación de interpretar y determinar algunos criterios. La comisión evaluadora entonces usa esos criterios que vienen de revisar dictámenes del órgano contralor, combinando los principios señalados y aplicando el sentido común y otros más. En este sentido, quiero citar aquí una frase o algo que puso el contralor, digamos, en su presentación el día 10 y 24 de enero, en esta misma comisión, donde él señaló que debe ser observado en forma estricta esta sujeción a las bases y sin perjuicio, dijo, debe evitarse excesivo formalismo, caso de efecto de detalle que no incidan en los aspectos de fondo. Y así también ponemos de ejemplo, la otra por favor, algunos dictámenes de la propia Contraloría. Ahí está el dictamen número 51.404 de la fecha que se indica, en donde se señala, en la propia Contraloría emitió un dictamen, digamos, disminuyendo la importancia que tenía un problema formal en pro de la finalidad del proyecto. Yendo en concreto a las observaciones, que son 7, la número 1 se refiere a un error que comete la empresa, ¿no es cierto?, que omite, ahí está, no la voy a leer, pero ahí está formulada, que la empresa omite presentar la totalidad de la información requerida respecto a varios puntos, y en que nosotros habríamos hecho sin tener facultad uso de lo llamado el foro inverso, que es en el fondo poder preguntar. A este respecto nosotros señalamos que lo que hicimos fue justamente usar el criterio y solicitar algunas aclaraciones que salvaran errores de omisión, la otra por favor, que salvaran errores de omisión formales respecto a estas omisiones de las empresas. Ahora esto obviamente lo hicimos con absoluta buena fe y transparencia. Y la prueba de ello es que estas aclaraciones se realizaron a través de un portal que es público y además se dejó constancia expresa en el informe de la Comisión Evaluadora de que se habían solicitado estas aclaraciones. Tal como están señaladas ahí, para poner algunos ejemplos, hay alguna aclaración, ¿no es cierto?, que se hizo a varias empresas para que transformaran sus estados financieros de euros a pesos chilenos. Consideramos, ¿no es cierto?, que ese era un tema que obviamente no incide en el fondo de la materia y habían también dictámenes de la Contraloría en que esto se había hecho, por ejemplo, habían solicitado traducir del idioma inglés al español, por lo tanto había una equivalencia en eso. Otra aclaración que se solicitó a la empresa, que en este caso se adjudicó, respecto a un formulario a un profesional proyectista de climatización, cuyos datos habían sido consignados absolutamente todo lo que las bases requerían en un formulario, el 8B1, y no en el 8B. Por lo tanto, interpretamos que esto constituía una omisión formal
enmarcada dentro de las facultades que otorga el artículo 40, inciso primero del reglamento de la ley de compra a la comisión evaluadora. Se solicitó entonces aclarar estado financiero, se solicitó algunas otras aclaraciones a varias empresas, lo que demuestra también que se respetó estrictamente el proceso de igualdad de los oferentes frente a este proceso licitatorio. Ahí están citadas algunas de las empresas a las que se solicitó aclaración respecto a los estados financieros, OHL, Astaldi, SACIR, etcétera. Si me dan la otra, por favor. Se planteó entonces en la comisión, ¿no es cierto?, un criterio finalista, entendiendo que la labor del Estado era asegurar la capacidad financiera de la empresa que ganara. Ahora, estas aclaraciones que pedimos de los estados financieros, naturalmente los estados financieros son productos de un proceso contable, por lo tanto no son mutables una vez que están generados y no cambian por el hecho de que nosotros pidamos una aclaración, por lo tanto no alteran el sentido final de la licitación. Nuevamente, ¿no es cierto?, la Comisión hace uso del principio de transparencia, de buena fe y salvaguardando el bien común en el sentido de asegurar la solvencia de esa empresa. En el próximo tenemos la observación número 2, donde la Contraloría dice la empresa habría omitido proyectos de ejecución. Y quiero hacer hincapié en la palabra habría, porque la Contraloría no nos especificó qué empresa o qué obras habían omitido que tenían, digamos, en otras, incluso en el extranjero. Sí nos acompañó la Contraloría un reclamo de otra empresa, ¿no es cierto?, si me dan la siguiente, sobre obras que habrían sido omitidas por la empresa que se venía adjudicando. En este sentido, ¿no es cierto?, nosotros pensamos, tal como está ahí marcado en rojo en la transparencia, reclamó la empresa SACIR. ¿Y a quién se adjudicaron? A Astaldi. Entonces, por eso yo creo que la Contraloría pone habría, porque la verdad es que no es una cuestión que esté absolutamente probada. Y además la empresa reclamante obtuvo este dato de la página web de la empresa reclamada, que es una forma que nosotros no consideramos tampoco tan formal, porque obviamente la página web de una empresa tiene los sesgos que pueda tener de intereses, digamos. Por lo tanto, como está en rojo ahí, entendemos que la Comisión no tuvo ni pudo tener conocimiento de eventuales omisiones en que existieran otras obras de ejecución. Al igual que otros servicios, nosotros solicitamos una reunión con expertos de la Contraloría para ver este y otros temas, y en este caso en particular, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, ¿qué se puede seguir? ¿No es cierto? La página web de una empresa no es una fuente de información formal o fiable, como para pensar en el futuro, a lo mejor en otros organismos del Estado, como la Fiscalía Nacional Económica o la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, etcétera, que nos pudiera ayudar a investigar, digamos, porque la verdad es que recurrir a páginas web o al Google no es, digamos, precisamente la fuente de información más expedita. Por lo tanto, en este caso, ¿no es cierto?, la Comisión Evaluadora se restringió a su función, que es investigar las obras que las empresas declaran que tienen en otros lugares, no solamente con el título de la obra, que es lo que sale en la página web del reclamante, sino que además el periodo que les falta por completar, la inversión que están haciendo en esa obra, cuál es el plazo de finalización, etcétera. Respecto a la observación número 3, y creemos que de aquí a las 7 estas son observaciones muy menores, que probablemente podrían haberse cursado positivamente, pero con alcance, y entendemos que el hecho que las hayan representado obedece a lo que el señor Contralor precisó aquí mismo, en el sentido de cuando ellos representaban una adjudicación, estaban representando aquellos puntos que considera más importantes, pero también aquellos más irrelevantes o menores. Este fue uno de ellos, ¿no es cierto?, donde en la primera columna que ustedes ven en ese cuadro, donde está el precio, digamos, en la evaluación económica, aparecen las notas aproximadas al entero. Y eso la Contraloría en su observación dijo que no existía esa posibilidad de hacerlo. Pero si ustedes ven la segunda tabla, otra por favor, pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que nuevamente la columna de precio está sacada con 3 decimales, tal como establece la fórmula que las bases tenían, y por lo tanto la nota final de ofertas, que es la última columna a la derecha, no se alteró por esa manera de presentar la planilla. Por lo tanto, se usó, digamos, los 3 decimales, y la fórmula de cálculo, en definitiva, por esa presentación aproximada al entero, no incidió en absolutamente nada, porque si ustedes aplican la forma de cálculo, esas son las notas finales de las distintas empresas oferentes. En cuanto a la observación número 4, también de acreditación de experiencia declarada y certificados de respaldo,
La Contraloría nos observa, tal como está ahí en negrita, que la comisión evaluadora no habría considerado o no habría establecido, digamos, un criterio mediante el cual acreditó la experiencia. Efectivamente, no dejamos constancia en la evaluación del criterio señalado. Sin embargo, a través de las respuestas que se dieron a las preguntas que se suben a través del portal, claramente, ¿no es cierto?, hicimos mención a cómo se podía acreditar esta experiencia. En la próxima, Ignacio, están algunos ejemplos de las preguntas, ¿no es cierto?, que solicitaron en la 1003, por ejemplo, confirmar si los certificados de acreditación de superficie en obra en el extranjero, etcétera, o la 1004, cómo se entiende la figura del mandante, que es un concepto que ha salido en varias oportunidades, de manera que esto estaba absolutamente salvado en las preguntas y estaba señalado cómo aceptaríamos esos certificados. Aquí, en la próxima, Ignacio, hay que hacer una salvedad entre los profesionales de obras y los profesionales de diseño, porque los profesionales de obras es muy fácil acreditar la experiencia porque tienen los certificados respectivos de las obras que ya han realizado. Los de diseño es un poco más complejo. En la reunión que tuvimos con la Contraloría también precisamos este concepto de mandante, ¿no es cierto?, que puede ser la empresa que fue adjudicada por un servicio de salud, por ejemplo, pero también la empresa contratista, que la empresa adjudicada a su vez subcontrató, ¿no es cierto?, como un certificado adicional a los que exigen las bases. Por lo tanto, nosotros pensamos que también esta observación se podría haber salvado simplemente con un alcance. En la observación número 5, en la resolución adjudicatoria, se señalaba por un error de tipeo, contrato sin reajuste. Ahora, esta es una situación formal, porque naturalmente las bases establecen que se trata de un contrato con reajuste y en el momento del contrato también iba a quedar absolutamente explícito, tal como lo señalan las bases, que es un contrato con reajuste. De manera que, si bien es cierto, en la resolución adjudicatoria aparece efectivamente eso, por un defecto de tipeo, pensábamos también que podía ser salvado con una alcance, ¿no es cierto?, porque no era una observación que afectara en definitiva la finalidad del proyecto. En la 6, que es la penúltima, señala que no se adjuntan algunos archivos técnicos, es decir, se emitieron las resoluciones de que se subirían esos artículos, pero en el portal no se encontraban esos archivos. Efectivamente, de los que señala la Contraloría, son 2 los que no se subieron y que sí estaban en resoluciones, pero que la comisión juzgó, digamos, de que estaban ampliamente contenidos en distintas normas jurídicas que forman obviamente parte integrante de las bases. Perdón. Lo tengo que interrumpir porque tenemos el tiempo cumplido y vamos a extender hasta por 5 minutos más porque tenemos que ir a la Comisión Salud. ¿Ya? Se extiende por 5 minutos la sesión. ¿Ya? Estoy en la penúltima. Entonces, respecto a esto, eran solamente 2 archivos y que además estos temas, como por ejemplo las normas básicas de seguridad, están ampliamente contenidas en otra serie de normas jurídicas que obviamente las leyes forman parte de las bases. Y respecto a la última, que es el cálculo de las utilidades, tal como se señala ahí en negrita, la Contraloría advirtió, ¿no es cierto?, que las utilidades según las bases se deben calcular sobre el costo directo y no sobre los gastos generales, lo que la empresa que se venía adjudicando había hecho. Efectivamente así. Sin embargo, se trata de un proyecto a suma alzada, por lo tanto, la oferta que hace la empresa es una oferta que no tiene otra interpretación que ella misma y no influye cómo la empresa, digamos, calcule contablemente sus ítems de utilidad dentro de los distintos. Es una propuesta a suma alzada, esto es lo que vale, por lo tanto, tampoco era un tema que influyera en el precio ni en el objetivo final. Debo recalcar aquí también que la empresa que ganó, digamos, esta calificación en este caso fue, ¿cómo se llama?, la empresa que ofreció el precio más bajo dentro del presupuesto que teníamos. Y por último, para terminar, quiero decir también que el Servicio de Salud de Ñuble, desde el año 90 a la fecha, ha construido alrededor de 85.000 metros cuadrados, no voy a dar el detalle, pero ha venido formando naturalmente un equipo, un departamento de recursos físicos con profesionales bastante competentes y capacitados, que han señalado esto porque de repente da la impresión que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta en la resolución adjudicatoria, digamos, de algunos temas que la Contraloría observó. Pero la verdad es que ha constituido un grupo de profesionales bien capacitados que han sido capaces de construir todo esto y nosotros, como digo, estamos en un nuevo proceso licitatorio. Agradecemos también a la Contraloría la rapidez que tuvo porque estas bases se sometió a la Contraloría una modificación para justamente hacerlas más amigables y tener más éxito en los nuevos procesos y la Contraloría demoró aproximadamente
20 días en tomar razón. Por lo tanto, ya tenemos incorporadas esas modificaciones de las bases y nuestra licitación probablemente va a ser más exitosa. Para lograr entonces la finalidad, ¿no es cierto?, de este proyecto, que es un hospital para la provincia de Ñuble, que es una comuna de 500.000 de habitantes, con 9 comunas de rezago, con población bastante vulnerable y que necesita encarecidamente este hospital. Gracias, señor presidente. Sí, diputado Jarpa, que representa la zona. Ahí está. Ahí. Muchas gracias. O sea, solamente agradecerle a la exposición que aquí se ha hecho y tal como lo ha señalado el doctor Paul, reiterar, y eso se lo hice saber yo al Contralor cuando solicitamos la rapidez, la experiencia que tiene el servicio al respecto, y junto con eso espero que se están tomando todas las medidas para que ojalá no haya, o sea, que la Contraloría pueda tomar lo más prontamente posible la adjudicación de la licitación que se postergó por 18 días, justamente para que hubiera mayor transparencia y mayor eficiencia y podamos tener pronto la adjudicación. Gracias, presidente. Tenemos el tiempo cumplido, quedan 30 segundos. Diputada Rubilar. Presidente, yo quisiera preguntarle por su intermedio al director del servicio, primero, ¿cuáles son las empresas que postularon y de qué montos hablamos? ¿Y en qué lugar de ranking estaba la empresa que se lo adjudicó? Ojalá por UF metro cuadrado, porque eso es más fácil de comparar. La segunda consulta es que en las observaciones cuando vino el Contralor habla de un tema de fondo, a mí me parece, que es que él plantea que cuando se omite por parte de las empresas información, donde ustedes plantean que ocuparan el foro inverso, él dice que en caso de detectarse la omisión o inconsistencia relativa a la información presentada, la oferta será declarada inadmisible sin perjuicio de las demás facultades otorgadas a la Comisión de Evaluación. Entonces, este es un tema de fondo, porque finalmente lo que dice es, al omitir información las empresas, hagan lo que hagan, pidan lo que pidan, que él dice que no se puede ocupar el foro inverso por parte del servicio, pero hagan lo que hagan, inmediatamente debe haberse declarado inadmisible. Entonces, a mí me gustaría entender por qué se mantiene a pesar de que eso queda claramente establecido. Puede ser un error, pero ¿por qué? Porque aquí me parece que hay un tema de fondo. Me gustaría, por su intermedio, presidente, también consultar por oficio al Contralor, porque por lo que yo le entendí al director de servicio, él sí hizo preguntas y respuestas al respecto de cómo se certificaba la experiencia. Y el Contralor aquí dijo que esa era una forma válida de ingresar a las bases y modificarlas. Por lo tanto, ¿por qué? Si se hace una respuesta por parte del servicio, se modifican las bases, no se aceptan posteriormente esos certificados. Yo eso no lo entiendo, necesito que el Contralor, si usted lo tiene bien, nos conteste ese oficio. ¿Pediríamos el oficio entonces? El oficio al respecto. Está claro, así será. Y lo último, presidente, es que efectivamente tengo bastantes dudas al respecto de todo el tema de lo que son las aclaraciones, de lo que ellos pretenden que podría haberse tomado razón con alcance, pero me preocupa más el futuro. ¿Qué pidieron modificar a las bases de la Contraloría, esto que le tomaron razón en 20 días muy rápido? ¿Qué pidieron modificar para que tengamos una buena licitación Muy bien. rápida? Con esta respuesta terminamos. Primero, respecto al ranking de empresas, está ahí señalado, postularon 7 empresas. Astaldi, que hizo una oferta económica más o menos enmarcada en el presupuesto, hizo de 157.000 millones, si no me equivoco, el presupuesto era 161.000. Y todas las demás que anduvieron bordeando los 200.000 millones, un poco más, un poco menos, sí, alrededor de 40.000 millones de pesos más caros. Y ahí está el orden de prelación de acuerdo a la nota final, que es el mismo cuadrito que utilicé para demostrar el tema de la aproximación al entero. Sí. Respecto al tema del foro inverso, tal como lo señalé, consideramos, ¿no es cierto?, que las omisiones, que es un error de las empresas y que probablemente de haber actuado formalistamente, de acuerdo a lo que dice la base, habrían quedado todas fuera de base y habríamos retrasado el proyecto. Se consideró entonces, ¿no es cierto?, la posibilidad de, para respetar el principio de igualdad y para respetar el criterio finalista, que es lo importante del proyecto, y no habiendo dudas respecto a la transparencia o algún tema de ese estilo, poder pedir aclaración de algunos datos considerados menores, entre comillas, como el que señalé, como transformar de euros a pesos, o algunas clarificaciones sobre el balance, ¿no es cierto?, que las bases también creyó la comisión en ese momento que podía ser confusa respecto a si era el último balance auditado, que es lógico que sean auditados porque un balance que no es auditado en realidad es bastante vulnerable o manejable, consideraciones de ese tipo. Ahora, dentro de las modificaciones que se subieron a las bases,
o las modificaciones de las bases que la Contraloría aprobó son menor número de años para la experiencia de los profesionales, y entiendo que también incluye más títulos. No forma de certificar. No forma de certificar. Y sobre el tema del inciso 2 del artículo 40 también, que es bien importante, ¿no es cierto?, que el artículo, como en las bases no se mencionaba expresamente el artículo único, el 1 del inciso 40, claro, y el 2 es el que permite hacer el foro inverso. Está pidiendo poder hacer foro inverso. Y la Contraloría ya tomó razón, en un tiempo bien récord, por eso que yo hago un reconocimiento aquí también de la Contraloría. No, algunas otras, que son que no tengo yo el detalle. ¿La puede hacer llegar? Sí, por supuesto. El micrófono está apagado. Queda pendiente entonces. Diga que los va a hacer llegar y con eso quedamos felices. ¿Y la inadmisibilidad de las bases en caso de omisión no lo pide cambiar? Está cerrado. Para ser honesto, es el gran Ahí. documento de la Contraloría. Sí, Sí. está pedido también. No sé si te podemos dar la Momento, palabra. don Ignacio Canal. Sí. No sé si había otra pregunta, me parece que esa era la... No. Sí, ¿qué va a aclarar usted, señor Canales? Las bases son bases tipos ¿Tipo? nacionales que se toman para todos los servicios. Luego esa la tramitó el nivel central. Entonces nosotros nos comprometemos a enviar un documento con cuáles fueron las modificaciones De todos. que se tramitaron a estas bases, la de Ya. diseño y construcción, Ya. que se tramitaron, Perfecto. y cómo fue aprobado por la Contraloría. Si llega antes del... Todas las que solicitó, no solamente Sí. si es diseño y construcción, si hay alguna modificación. No, de es que ejecución, se también. modificaron la de diseño y construcción. Ah, ya, las de ejecución no. No, la de Perfecto. diseño y construcción solamente. Y ya están en el portal Vamos ya. a mandar el dictamen de Contraloría que la aprueba. Muchas ¿Y en qué gracias, señor condiciones? Canales. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.